Claro, pero bueno. Y no acepto tarjeta débito ni crédito, ¿eh? Todo cash. Tengo Bitcoin, profe. ¿Te sirve? No, eso, esas monedas virtuales son como las páginas web, no están todo en la nube, no sé, acá no se ve nada de eso. No cotiza el Bitcoin en mi pizarra. No, bueno, listo, estamos listos. El tema este de las grabaciones tampoco le den publicidad, por ahí uno habla de más, hace broma, a decir, mira el profe. Lo estoy grabando, no lo estoy borrando, pía, así que no me suba a las redes sociales después, que con el profe ahí que me acaban de mandar una foto de un profesor en la Universidad Nacional que toma un examen con los alumnos vendados, para que no se copien, vendados los ojos. No sé si era verdad una puesta en escena. Sí, también lo vi. No sé, son muchas cosas, Una muchas cosas, locura. una locura. Bueno, vamos nomás con lo nuestro. Vamos a compartir la pantalla. Eh, bueno, ahí tienen ustedes, seguimos con dinámica, ¿no? A la dinámica no la abandonamos más hasta fin de año. Es la parte más densa, digamos, más larga, porque obviamente hace al trabajo de la mecánica y los mecanismos. Así que de diferentes maneras vamos a ir cursando todos los temas, pero siempre desde el punto de vista de la mecánica. Ya vimos la dinámica de la partícula, porque ustedes pudieron analizar las ecuaciones, los principios que mueven, o con los cuales nos regimos, o sea, de los tres principios de Newton, sistemas de referencias, ecuaciones, las fuerzas en función de un punto, una coordenada, en función de la velocidad y en función del tiempo. Después vimos cantidad de movimiento y momento de la cantidad de movimiento. Aplicado a una partícula, queda claro que al aplicar las ecuaciones de la dinámica a una partícula, hay un movimiento que no se lo considera, que es la rotación, porque una partícula no puede rotar, es tan pequeña que no rota. Pero sí lo vimos, y ayer hicieron un problema, de una partícula que realizaba una trayectoria circular. Entonces había una cantidad de movimiento en juego. Esto va a desaparecer cuando veamos un conjunto de partículas o veamos un cuerpo rígido, donde ahí sí van a aparecer los valores que nos van a definir la forma que tiene el cuerpo y cómo juegan esa distribución de masas, tanto en la traslación como en la rotación. Pero vamos a seguir con la dinámica. Como estamos con la dinámica al punto, lo que le sigue antes de ingresar al sólido rígido y darle forma al cuerpo es la vibración mecánica. Y en la vibración mecánica lo hemos puesto acá este tema porque resulta de que el modelo matemático que nosotros vamos a encarar es como si fuera una partícula. Como si fuera una partícula de masa m, porque van a ver ustedes que no tiene una forma definida. En definitiva, el modelo matemático que adoptamos para hacer el estudio de las vibraciones mecánicas es el sistema masa-resorte. Ya lo vamos a ver bien por qué. Veamos cuál es el contexto con el cual nos vamos a mover
dentro de lo que son las vibraciones mecánicas. Hay una restricción que es importante considerarla y es definir que el estudio de las vibraciones se van a realizar teniendo en cuenta que el cuerpo, la masa, tiene un solo grado de libertad. Es decir, al decir un solo grado de libertad, tenemos que decir que en el plano tiene un movimiento en un sentido. En el plano tiene un movimiento en un sentido. Y si lo tomamos en el espacio, tenemos que anular o no vamos a considerar el movimiento en los otros dos ejes. ¿Está bien? Entonces, para nosotros va a tener un solo grado de libertad. El estudio. ¿Profe? Sí. Ahí le escribieron por el chat. Sí. ¿Qué pasa? A ver. Como estoy, tengo que dejar de compartir. A ver si me meto en el chat. Hay un compañero que quiere entrar y le sale que está bloqueada la sala. Ay, me mata. No sé por qué. A ver. Profe, hágame con anfitrión, así se lo puedo... A ver, ahí está. Me parece medio raro, ¿eh? Sí, a mí Sí, me están sale sobre escribiendo. Están escribiendo por WhatsApp. Son dos chicos que no pueden entrar. A ver, espérate, invitar. A ver, lo que voy a hacer va a ser, a ver si lo puedo. Ahí me tira eso, a ver si pueden, si ustedes le pueden decir. Ahí he puesto en el grupo. Y si ya no pueden entrar, ya lo que voy a hacer va a ser hablarlo a Ricardo. Profe. Epa. Hola, buenas noches. Hágame. Disculpen, Sí. Ahí está. acabo de entrar. Me salía con que estaba bloqueada la sala. Bien. No sé por qué. Bueno, acabamos de subir la tarifa, Alex, porque las invitaciones son entre los horarios, tienen un precio y ya un poquito más tarde, bueno, sube la cotización. No hay Bueno, problema. Después pase la factura, profe. no pida la tesorera, así que encárgate con él. Bueno, ya lo arreglo. Tiene plata ese profe. Bueno, listo, va. Vamos de vuelta. ¿A dónde estábamos? Acá estábamos. No quería dar clase hoy, profe. Bloqueó el aula. ¿Estamos ahí? Sí, profe. Vamos. Ahí vamos. Ahí habíamos dejado, ¿se acuerdan? Entonces, la restricción que poníamos nosotros, digamos, conceptual, es que las vibraciones iban a tener... Discúlpame, ¿falta alguno? Porque me dijeron, Pía decía de 2 alumnos. ¿Entraste vos, Alex, y alguien algún otro más? Méndez, creo que tenía que entrar. No sé, Pía, Sí, vos yo, que estás profe. con el chat ahí, si podés fijarte, por favor. Yo era el otro alumno, profe. Ya puedo Ah, ya entrar. está, listo, perfecto. Listo, listo. Ok, gracias, gracias. Bueno, entonces, vamos a realizar un estudio aproximado a los sistemas vibratorios, digamos, de un solo grado de libertad. Entonces, acostumbrados a trabajar en los tres ejes, vamos a tener presente de que vamos a tener un solo grado de libertad, es decir, nos vamos a mover en un solo eje. Vertical, obviamente, el que vamos a tener.
¿Qué es lo que buscamos? Entender cuál es el comportamiento de una vibración, por qué se produce. Porque al entender esto se pueden abordar problemas dinámicos que son muy, muy importantes y que hoy uno de es el método, yo le diría, fundacional, el análisis de vibraciones. Fíjense hasta dónde ha llegado. El análisis de vibraciones es el método fundacional para el mantenimiento predictivo, no el preventivo, ¿no? El predictivo. Predictivo, teniendo en cuenta de que podemos predecir y actuar antes de que se produzca la falla, analizando las vibraciones. Por ejemplo, para dar un ejemplo clásico, con un analizador de vibraciones en un motor, tomado como referencia, se puede hacer un chequeo con una determinada frecuencia y determinar si ese nivel de vibraciones va en aumento. Si va en aumento es porque hay un elemento que está produciendo, de alguna manera, vibraciones que son crecientes y que está teniendo problemas en su funcionamiento. Clásico, el más clásico de todo, el análisis de los rodamientos. Cuando aumentan las vibraciones es porque los rodamientos ya tienen desgaste, las bolillas de los rodamientos, y antes de que se produzca la rotura, que en el caso de un motor eléctrico puede conducirnos a que el rotor se interfiera con el estator y bueno, se produzcan daños mayores, se clave el motor, pare la máquina, la bomba, el compresor o lo que fuera, entonces se puede actuar, desarmarlo y cambiarlo. Entonces ese es el análisis predictivo, basado en las vibraciones mecánicas. Entonces, con ese marco conceptual de 3 puntitos, así muy, muy genéricos, pero que nos ubican frente al problema, vamos a empezar a definir, o vamos a tomar algunas definiciones que nos van a hacer falta. Primero, saber qué es una vibración. En dinámica o en estática o lo que sea, nosotros sabemos que un cuerpo tiene una posición de equilibrio en la cual es estable, o sea, está diseñado o trabaja en una posición de equilibrio que es estable. Estable quiere decir que si uno lo perturba, vuelva a esa posición sin mayores problemas. Ahora, si se desplaza de esa posición, se produce una vibración. Y si se sale de esa posición estable, si deja de tener estabilidad, estamos frente a una vibración. Como el equilibrio es estable, esto es lo importante, como el equilibrio es estable, el cuerpo tiende por sí solo a retomar esa posición de equilibrio. Entonces actúan sobre él fuerzas que se denominan recuperadoras para volver a su equilibrio estable. Entonces actúan fuerzas que son recuperadoras. Estas fuerzas que son recuperadoras, las vamos a ver nosotros, las que vamos a analizar, si bien tienen 2 orígenes distintos, como pueden ser las gravitatorias y la elástica, nosotros nos vamos a quedar con las fuerzas recuperadoras del tipo elástico. Por lo tanto, nuestro cuerpo tiene que estar representado por una masa y un resorte. La masa va a ser el cuerpo que está en esa posición estable. Y el resorte, lo que va a ser de fuerza recuperadora. Entonces nosotros con este sistema, fíjense, de una masa y un resorte, vamos a simular una vibración. ¿Por qué? Porque responde al concepto de vibración. Entonces vamos a poder analizar la dinámica de la vibración en este sistema masa-resorte. Y el otro concepto, primero tenemos el de la estabilidad del cuerpo.
Esa estabilidad, cuando sale, existe una fuerza que es recuperadora, que para nosotros va a ser de origen elástico. El punto número 2, digamos, del punteo que hemos hecho conceptual en la filmina. Esta fuerza del tipo elástico va a buscar, ¿no es cierto?, retornar el cuerpo a su equilibrio estable, como dijimos recién, pero lo que pasa es que lo va a llevar con una velocidad que hace que directamente pase el cuerpo de su equilibrio estable a otra posición, ¿no es cierto?, por la velocidad recuperadora que tiene, y comience el cuerpo a realizar un movimiento alternativo alrededor de su posición de equilibrio. Eso es lo que se consigue con la fuerza recuperadora. Es decir, esta fuerza del tipo elástico va a actuar tratando de llevar al cuerpo a su posición de equilibrio, pero no lo va a hacer en un instante de tiempo t, que de manera tal de traerlo inmediatamente a su posición de equilibrio en una sola vez. Esta fuerza recuperadora va a hacer que se pase de un estado de inestabilidad con desplazamientos positivos a negativos, y después pase por el punto de equilibrio nuevamente, y esta fuerza recuperadora, por acción de rozamiento, vaya disminuyendo hasta que, en definitiva, el cuerpo recobre su posición de equilibrio. Es decir, en definitiva, que una vibración va a ser la alternancia de un cuerpo a partir de su posición de estable, que va a oscilar y pasar alternativamente a través de su punto de equilibrio. Entonces, esa es la definición con las cuales nos vamos a mover y vamos a considerar el tema del equilibrio, de la vibración, perdón. Yo, hurgando ahí un poquito en internet, he conseguido un video que es muy cortito, que es lo que yo buscaba, didáctico, porque lo van a ver bien en claro, y van a ver cómo se asocia lo que vamos a ver nosotros con lo que ustedes vieron en Física 1 como movimiento armónico simple. Me gustaría saber si... Sí, profe. Paren. Sí, se escucha, profe. ¿Se escucha? Sí, sí. Habilité el sonido, pero bueno, profe. quería... Cojamos el extremo de un resorte elástico, estirémoslo hasta una cierta distancia medida con respecto a su posición de equilibrio y soltémoslo. Desde ese instante se produce un movimiento que periódicamente se reproduce en una sola dimensión. Lo llamamos movimiento armónico simple, y es la base para entender el fenómeno ondulatorio. Es armónico porque viene descrito por una ecuación de tipo armónica, y es simple porque solo se utiliza una función de tipo seno o coseno. Las características que lo describen son tres: la amplitud o máxima elongación medida en unidades de longitud, la pulsación angular que da idea de la frecuencia con la que se repiten las oscilaciones, medida en radianes por segundo, y la fase inicial, que nos indica desde qué posición inicial medida angularmente empezamos a describir el movimiento vibratorio. Si derivamos esta ecuación con respecto al tiempo hasta 2 veces, podemos obtener el resto de las magnitudes cinemáticas, la velocidad y la aceleración. Comprobamos cómo la aceleración es proporcional y de signo opuesto a la elongación. Esta es la principal característica que define a un movimiento armónico simple. En el caso de un resorte elástico se cumple la llamada ley de Hooke. Si además tenemos en cuenta la ley fundamental de la dinámica, entonces combinando estas ecuaciones, llegamos a una fórmula que nos permite relacionar la frecuencia en función de las principales características del muelle, su masa y su constante elástica. Así, vemos que un muelle ligero y rígido vibra con mayor frecuencia que uno pesado y blando, como la experiencia nos demuestra.
Otra aproximación al movimiento armónico simple es el péndulo simple. Si hacemos un análisis simplificado de este movimiento, considerando pequeñas oscilaciones, para que el movimiento esté confinado prácticamente en una sola dimensión, entonces podemos llegar al siguiente resultado. La frecuencia de sus oscilaciones no depende ni de la amplitud ni de la masa, solo de la gravedad y de la longitud del cable, resultado ya intuido por Galileo Galilei. Bien. ¿Les quedó claro entonces, no es cierto? ¿A qué nos referimos con el estudio de las vibraciones? ¿No es cierto? Sí, profe. Bien. ¿Vieron ustedes cómo vamos a asociar la vibración a lo que es el movimiento armónico simple? Y bueno, acá tienen ustedes representados en la diapositiva, digamos, este esquema que nos va a permitir el estudio físico y obviamente matemático para poder describir una vibración. Está el resorte con una constante K, la constante de rigidez del resorte, al cual se le cuelga un peso, ¿no es cierto? Y es su posición de equilibrio, es decir, el resorte ahí se deforma o predeforma porque le hemos colgado el peso. Recuerden que el resorte, se lo vieron un poco con el ingeniero Caballero la clase pasada, tiene una longitud que le llamamos, siempre en física le llamamos L0 o longitud inicial del resorte. Si le colgábamos el peso, aparecía una longitud L1 de equilibrio. Y a partir de ahí, el resorte decíamos que se elongaba o no. ¿Cómo se llama? ¿Cómo le vamos a llamar nosotros? Y esto sí vayan tomando ustedes nota, porque es importante. ¿Cómo le vamos a llamar a la longitud del resorte deformado únicamente por el peso? Es lo que se llama, y figura ahí en el diagrama de cuerpo libre, como delta estático. La letra delta griega, vieron que ahí dice T igual a K por delta estático más X. Bueno, el delta estático es eso. La longitud inicial del resorte es L0, pero si le colgamos el peso, se colocan en esa posición 0, ahí, o sea que tiene un desplazamiento que es estático. Ese es el equilibrio estable de nuestro sistema, el que está con la posición 0. Hemos dicho que es un solo grado de libertad. Para que las ecuaciones sean bien representativas y haya a su vez correspondencia, por así decirlo, con lo que uno está acostumbrado a trabajar en funciones I igual a f de x, en análisis matemático, hemos considerado que el eje x es vertical. Por lo tanto, la resolución de las ecuaciones van a venir dadas en X, como lo acabaron de ver ustedes recién en el video. Entonces, para que nuestro cuerpo empiece a vibrar, lo tenemos que perturbar. Le vamos a producir la perturbación y vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Cómo hacemos eso? Lo apartamos de la posición de equilibrio 0, una magnitud X sub 0. O sea, elongo el resorte y luego lo suelto. Al soltarlo, el sistema comienza a oscilar y aparecen las vibraciones. Porque cumple con lo que dijimos hace un ratito. Es decir, el cuerpo va a alternar por fuerza recuperadora alrededor de la posición 0. En un sentido y en el otro. ¿Qué vamos a hacer? Es un fenómeno netamente dinámico. Por lo tanto, vamos a tener que aplicar las ecuaciones de la dinámica. Insisto, este hecho, tenemos un solo grado de libertad, por lo tanto, tenemos fuerzas en el eje de las X.
Lo vuelvo a repetir hasta que nos entre un poquito, porque estamos recién iniciándonos. El eje de las X es vertical, no confundirlo con el eje de las Y, porque las ecuaciones van a venir todas en función de X, porque X en definitiva, como decía el video que les mostré recién, es la variable. Derivándola una vez, vieron cómo se obtiene la velocidad, y derivándola 2 veces se obtiene la aceleración. Bien. Sistema de referencia inercial, fuerzas actuantes, la tensión del resorte y el peso. ¿Por qué? Porque hay un solo grado de libertad. Por lo tanto, me dice Newton, la suma de las fuerzas tiene que ser igual a las masas por la aceleración. Bueno, ahí está puesto. F, bueno, W es el peso. Fíjense, la fuerza del resorte T, ¿cuánto vale? Vale K, que es la rigidez del resorte por el desplazamiento estático, porque hicimos una fuerza para desplazarlo hasta el estático, más X. X es la perturbación que nosotros hicimos. Entonces, bueno, resolviendo ahí el producto, W, me queda que es igual a K por delta estático, menos K por X, simplifico los términos que son estáticos, y me queda la ecuación. Me queda la ecuación que me dice menos K por X es igual a F. Y queda bien en claro, acá a la izquierda, queda bien en claro, digamos acá a la izquierda, que la fuerza, fíjense, tiene sentido contrario, en este caso al peso. Como hemos supuesto nosotros que lo desplazábamos hacia abajo, la fuerza recuperadora del resorte va hacia arriba, contraria al sistema, entonces tiene signo negativo. ¿Me siguen hasta ahí, no es cierto? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Combinamos la ecuación. A la aceleración, ¿qué la ponemos? Como la derivada segunda. Acá aparece la X, por eso me gusta más este sistema. Digo porque no nos centremos en esto. Como estamos recién entrando en el tema de vibración, ustedes pueden tomar una bibliografía en donde en vez de X diga Y, porque siguen la convención habitual de que el eje vertical o de ordenada le llamamos Y. En definitiva, la variable va a ser Y, pero a mí me parece que desde el punto de vista didáctico nos asociemos con el X, que es el desplazamiento, porque siempre dijimos que su derivada nos daba la velocidad y la derivada segunda la aceleración. Bueno, ordenamos los términos. En vez de M por A ponemos derivada segunda, pasamos el K por X, y ahí tenemos el equilibrio dinámico. En esa ecuación, puesta ahí M derivada segunda de X con respecto a T2S más K por X igual a 0, es el equilibrio que se denomina dinámico. Vamos a definir, esto empiecen a memorizar porque lo van a ver en todo el capítulo, la pulsación P. P cuadrado es igual a K sobre M. ¿Qué es K? ¿Qué es K? La rigidez del resorte. ¿Y qué es M? La masa de nuestro cuerpo. Entonces, definimos esto. A ver, y se pone P al cuadrado porque hay que darle una forma a la ecuación para que la podamos resolver. Ya se están dando cuenta de que es una ecuación diferencial. Por lo tanto, tenemos que asemejar la ecuación de F igual a M por A a una ecuación diferencial cuya solución conozcamos para que nos sea fácil la solución. Entonces, si dividimos todo lo anterior en M, bueno, nos queda la ecuación que estamos buscando, es decir, la derivada segunda con un coeficiente 1, y aparece P cuadrado como K sobre M, porque divido ambos miembros por M. Esa ecuación
esa ecuación es la que responde, como ustedes acaban de ver, a el sistema masa-resorte o péndulo simple. Masa-resorte que vieron ahí en el video, o este modelo matemático que nosotros tenemos acá para hacer el estudio. Esto es del libro. Esto es del libro, digamos. Esta ecuación diferencial admite dos soluciones, una en seno y otra en coseno. Ustedes ven que aquí está la asociación directa con los movimientos de armónico simple. ¿Por qué? Pues son soluciones periódicas, en seno o en coseno. Entonces, la solución a esa ecuación diferencial que tenemos r cuadrada igualada a 0 es una combinación lineal de las dos propuestas ahí. Esto ya está resuelto matemáticamente. O sea, es a por x1 más b por x2. x1 es seno y x2 es coseno. ¿Y qué son a y b? Son constantes. ¿Y cómo determinamos las constantes? En función de las condiciones iniciales. Para t igual a 0, cuánto vale b, cuánto vale x, etcétera, etcétera. ¿Me siguen hasta ahí, no es cierto? No voy muy rápido. No, profe. Si la solución que nosotros hemos propuesto, esta combinación lineal entre dos soluciones, es realmente solución, tiene que verificar la ecuación, ¿no es cierto? Entonces, la velocidad es la derivada primera, teníamos coseno, nos queda seno, a por p coseno, porque es seno, recuerden, x, menos p por seno de p por t, porque era coseno, nos queda la derivada. Hacemos la derivada segunda, la derivada del coseno menos el seno, queda p cuadrado, bueno, como vieron exactamente recién en el video, y el coseno nos queda el seno. Entonces ahí tenemos la aceleración. Están dadas las condiciones iniciales, en función del dibujo, si elegimos el origen para t igual a 0, x vale x0, recuerden que nosotros lo desplazamos x0 y ahí lo soltamos, y supongamos que ahí tengo una velocidad v sub 0. Por lo tanto, ¿cuánto vale a con las condiciones iniciales? V sub 0 sobre p, y b vale x sub 0. Si nosotros a eso lo llevamos a representar gráficamente, porque reitero, la solución que está puesta ahí arriba es una solución con una función trigonométrica, es lo mismo hacer rotar alrededor de una circunferencia trigonométrica un vector de longitud OQ, obviamente OQ es la suma de las dos constantes A y B, alrededor de un punto O. Phi es el ángulo que tiene, ¿no es cierto?, este vector con respecto a un vector de referencia, en este caso, que es la constante A. Y lo que a nosotros nos interesa es la proyección de ese vector en la dirección del movimiento. Es decir, proyectar OQ en la dirección vertical o en el eje de las X. Por lo tanto, si hacemos rotar ese vector OQ, responsable del movimiento, veremos las distintas elongaciones o posiciones que tiene el cuerpo conforme pasa el tiempo. Por lo tanto, estamos viendo que es una función periódica. ¿Por qué es periódica? Porque repite valores iguales en tiempos iguales. Es una función periódica, y como en ningún momento nosotros dijimos que actúan fuerzas de rozamiento, esta función se repite indefinidamente. Según nos dice Newton, si estuviéramos en el vacío, en ausencia de aire, etcétera, etcétera.
y sacamos a nuestro sistema masa-resorte de su posición de equilibrio y luego lo soltamos, debería quedar oscilando alrededor de la posición de equilibrio de una manera indefinida. Sabemos que en la realidad no es así, y a medida que nos vayamos adentrando en el estudio de las vibraciones, vamos a ir viendo cómo lo podemos llevar a este sistema teórico a la realidad. Pero fíjense cómo el movimiento armónico simple o movimiento de un péndulo con la vibración son absolutamente equivalentes y responden a una ecuación diferencial homogénea de segundo grado, que es la que estaba en la anterior figura. Si uno entra a definir ahí, les he puesto qué es el ángulo phi. Bueno, el ángulo phi se llama ángulo de fase normalmente. Es el ángulo entre OQ y OA. Por trigonometría, fíjense el vector OP, que es el que realmente a nosotros nos interesa, porque es la elongación, es qué magnitud se desplaza el cuerpo una vez que lo hemos apartado de su posición de equilibrio, va a ser el vector OQ por el seno de P por T, es decir, proyectar directamente, está más que claro a esta altura del partido que es la proyección de OQ en la dirección de X. X vertical, reitero, no vayan a pensar horizontal. Entonces, es el seno de P por T más phi. Entonces, podemos expresar la expresión anterior, fíjense, la solución de la ecuación, porque eso es lo que estamos buscando, la solución de la ecuación, en términos de una función periódica. Es decir, que la elongación para cualquier instante de tiempo t, x, va a ser igual a x máximo, que nosotros comúnmente, ¿cómo le llamamos? Amplitud, que es la máxima elongación, por el seno de P por T más phi. Recuerden que era P y que era phi. Si la derivamos una vez, nos da xmp coseno de P por T por phi, y si la derivamos dos veces, ahí aparece el signo menos por la derivada del coseno. Queda el P cuadrado. Recuerden que P cuadrado era K sobre M. La rigidez del resorte representativo y M es la masa. Ahí aparece el nombre, empiezan a tener nombre propio, todo este tipo de cosas, que no es otra cosa que ya la han visto. Es más, en electrotecnia hacen rotar un fasor, ¿no? Alrededor de un círculo trigonométrico, y también les da la frecuencia y los valores de tensión o lo que fuera. Bueno, acá P es la pulsación y phi es el ángulo de fase de la vibración. También se habla de desfasaje entre tensión y corriente. Es absolutamente equivalente el modelo ese con el cual ustedes estudian en electro, que con lo que estamos haciendo nosotros. Tau, está de más decir, la letra griega se denomina periodo de la vibración, es el tiempo, digamos, en que tarda el cuerpo en pasar por puntos homólogos o puntos en donde se repite el valor de la función. Como hemos visto recién, esa vibración es libre. Es decir, nosotros apartamos al cuerpo de su posición de equilibrio y luego lo soltamos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a decir que actúa una fuerza que es periódica y que lo obliga al cuerpo a salir de su posición de equilibrio. Es decir, ya no es la acción nuestra de una mano, de que lo saca, esa distancia x sub 0, sino que hay una fuerza. Hay una fuerza que al cuerpo lo saca de la posición de equilibrio estable. Esa fuerza tiene que ser una fuerza periódica. Es decir, esa fuerza, al ser una fuerza periódica, va a actuar
cada un cierto periodo de tiempo, T. La fuerza exterior que saca nuestro sistema masa-resorte, reitero, el equilibrio, va a ser P igual a PM seno de omega T. Fíjense que también tiene una amplitud máxima y tiene una frecuencia, omega. Entonces, complejizamos un poquitín más el problema que vimos con la ecuación que vimos recién. Era una ecuación de una vibración libre, sin amortiguamiento. ¿Por qué decíamos que era libre? Porque sacamos al cuerpo y lo dejamos que vibre alrededor de su punto de equilibrio. Ahora hay una fuerza actuando. Por lo tanto, el diagrama cinético aparece, el diagrama, perdón, de cuerpo libre, aparece acá a la derecha como la T sigue siendo la misma, es el K estático más el X, pero en vez del X lo produce ¿quién ahora? Lo produce P. En este caso, la fuerza P la hemos supuesto que actúa de arriba para abajo. Entonces, cada un cierto intervalo de tiempo, P, seno de omega T, la fuerza P actúa sobre el cuerpo y hace que permanentemente este cuerpo esté vibrando. ¿Cómo se llama eso? Vibración forzada. Vemos desde ya que la ecuación que va a corresponderse con la vibración forzada es distinta. ¿Por qué? Porque ya hay una fuerza actuando. Entonces la suma de fuerzas tiene que necesariamente aparecer, porque el diagrama del cuerpo, del sólido rígido, del cuerpo, perdón, libre, aparece P. En la vibración libre teníamos T y W, entonces ahora aparece P. Al sumar la fuerza vamos a tener que tenerlo en cuenta. O sea, ¿qué tenemos de un lado? La fuerza actuante exterior, que es PM seno de omega T, tenemos el peso del cuerpo, y lo otro que ya lo vimos recién, el K por el delta estático más el X, que es el producto de actuar la fuerza P. ¿Igual a qué? A la masa por la aceleración. Bueno, acomodando ahí un poquito, ¿ves? Nos queda, lo pueden ver ahora, una ecuación diferencial, sigue siendo de segundo grado, pero fíjense que deja de ser homogénea, porque tiene un segundo miembro que es distinto de cero, que es PM, seno de omega T, perdón. Estamos ahí, ¿no es cierto? Entonces esta es la diferencia entre una vibración libre y una vibración forzada. Ahí la pongo para que la vean. Entonces, está la ecuación completa. Bueno, lo que dijimos recién, acá tenemos que volver a hacer uso ya de los conceptos o conocimientos matemáticos más que físicos, porque tenemos la solución de la homogénea anterior, el término que está en el segundo miembro después del igual, igualado a cero, es la solución de la homogénea. Como ahora tenemos una ecuación no homogénea, tenemos que obtener la solución particular. La solución particular para este tipo de ecuaciones es la que está acá. Dice X particular es igual a X máximo por seno de omega T. ¿Qué es lo que hemos hecho acá? Hemos derivado una vez, hemos derivado dos veces. ¿Por qué? Porque aparece derivada segunda ahí. ¿Me siguen ahí? ¿No es cierto? Esto es, Sí, profe. es algebraica nomás los pasos. Hay que reemplazar la solución compuesta en nuestra ecuación. Entonces nos queda eso. El término seno está en todos lados, se lo puede tranquilamente simplificar, en ambos miembros, perdón, no en todos lados, burrado de mi parte. Y volvemos a encontrar acá hay un valor que es interesante, porque es el de la máxima elongación. Obviamente,
la máxima posición con la cual se desplaza nuestro cuerpo es de particular importancia, puesto que si este desplazamiento máximo supera algunos límites físicos dados por la resistencia del material, las condiciones de trabajo, si se superan estos valores, obviamente vamos a estar ante un problema serio. Entonces es de particular interés conocer cuánto vale X máximo, que es la elongación del cuerpo. ¿Qué es lo que hacemos ahí? Dividimos numerador y denominador por lo que habíamos dicho recién, que era P la pulsación, que es K sobre M, a la expresión de XM igual a PM sobre K menos M omega cuadrado, la dividimos, numerador y denominador, y nos queda algo como eso. Esto sí, la máxima elongación ya nos está entregando algún tipo de información, que es para nuestro interés. Arriba tenemos la PM, que es un valor estático, digamos, fijo, porque eso no varía, y K, la rigidez del resorte, que también es algo físico. El numerador ahí se conoce como la respuesta estática que tiene el sistema masa-resorte, o en definitiva nuestro cuerpo. Y fíjense que abajo, en el denominador, aparecen dos variables que son muy, muy importantes. ¿Qué es omega? Por lo que acabamos de decir, ayúdenme, ¿qué es omega? ¿Cómo lo definimos? Omega ahí está arriba, miren. ¿No lo ubican? ¿Me escuchan o no me escuchan? Sí, ¿Qué es un profe, sí, ángulo? escucho. No. Frecuencia. ¿Qué es omega T? ¿Qué nos dice seno de omega T? P es la máxima, el máximo valor de la fuerza que está actuando exterior. ¿Y qué me dice seno de omega T? ¿Qué es omega T? ¿No me dice que es una frecuencia? Es el número de veces que se repite en la unidad de tiempo, ¿o no? Sí. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Porque decimos que la solución es una solución del tipo, casualmente la fuerza está actuando en un periodo de tiempo, o sea que cada omega T se repite de nuevo, aparece esta fuerza P exterior o P sub M. Es decir, que el cuerpo, cada omega T recibe un coscacho, por así decirlo, o un martillazo de magnitud P sub M. Por lo tanto, con esta fuerza nosotros estamos excitando a nuestro sistema masa-resorte. Por lo tanto, es una condición dinámica. Si desapareciera esta frecuencia omega T, desaparece la fuerza. ¿Por qué? Porque me está diciendo que cada intervalo de tiempo tau, periodo tau, P actúa. Entonces, el denominador está en condiciones dinámicas. Omega es frecuencia y P es la frecuencia o pulsación propia que tiene el cuerpo, porque tiene que ver con la rigidez del resorte y con la masa. ¿Está claro eso? O sea, es la conjunción o el análisis entre la condición que me está produciendo la vibración, omega T, y cómo el cuerpo me va a resistir eso en el denominador, que es P. ¿Me siguen? Entonces, estamos poniendo en la amplitud máxima, que es la solución
particular de nuestro caso, la respuesta estática en el numerador y la respuesta dinámica que nos da el sistema masa-resorte en el denominador. Por lo tanto, la ecuación general es esta que está acá abajo. La ecuación general completa va a ser la suma de la homogénea, que recién la encontramos, que era A seno más B coseno, más la particular que hemos supuesto, que es XM seno de omega t. Entonces, si una vibración es forzada, fíjense, va a ser la suma de dos términos. Un término que se corresponde con la vibración libre, el primer y segundo sumando, y un tercer término que se corresponde con la vibración forzada, XM seno de omega t. Por lo tanto, eso, hacer funciones periódicas, se van a superponer las dos vibraciones. La libre, matemáticamente hablando, se corresponde con nuestro sistema masa-resorte sin una fuerza exterior, o sea, sería el primero y el segundo término del segundo miembro, y la forzada, es lo que dice ahí. Los dos primeros miembros de la igualdad se corresponden a la vibración libre, la cual se denomina frecuencia natural. ¿Por qué? Porque tiene una forma natural el cuerpo de vibrar. ¿Y por qué decimos que es una frecuencia natural? Porque fíjense que está P. ¿Y qué es P? K sobre M, en realidad es P cuadrado, pero es lo mismo. P es la relación directa entre la rigidez del resorte, que es nuestro modelo matemático, y M, que es la masa de nuestro cuerpo. Y bueno, el tercer sumando representa la fuerza periódica que me está excitando mi sistema masa-resorte, que es forzada y que responde a esa expresión. Al dividir numerador y denominador por K. Entonces, acá aparece o está metido un valor que es muy, muy importante y que se refiere a conocer cuánto se puede amplificar nuestra elongación en función de esta fuerza exterior que está actuando. Y se denomina o se define factor de amplificación, FA. ¿A qué? A la máxima elongación, XM, o sea, la solución de la ecuación, sobre, fíjense, PM sobre K. Entonces, si hacemos el cociente de lo que está recuadrado arriba, XM igual a PM sobre K, sobre 1 menos, sobre PM sobre K, nos queda 1 sobre 1 menos omega sobre P al cuadrado. Ese es el factor de amplificación. Me dice acá de una manera mucho más claro cuánto se va a amplificar nuestra elongación o cuánto se va a apartar de la posición de equilibrio en nuestro cuerpo cuando actúe una fuerza exterior permanente y periódica. ¿Para qué sirve eso? Para esto. Si nosotros graficamos el factor de amplificación en función de la relación de la frecuencia de excitación o exterior sobre la frecuencia natural, tenemos esta curva que lo están viendo ahí en el gráfico. Obviamente, si omega es igual a P, nos queda que el factor de amplificación es igual a infinito, porque el denominador es 0. Y esto es algo muy común y en la jerga se conoce. Cuando la frecuencia de excitación o exterior es igual a la natural que tiene el sistema entra en resonancia. ¿Qué significa que nuestro sistema entra en resonancia? Que las amplitudes se hacen infinitas. Sabemos que en la realidad esto no puede ser, esto es el marco teórico.
porque en la realidad existe el rozamiento, la resistencia, la deformación. Pero si la frecuencia natural de nuestro sistema masa-resorte P es igual a la frecuencia de excitación omega, las amplificaciones o las elongaciones se hacen infinitos por el momento. Si lo queremos decir en lenguaje criollo, se hacen lo suficientemente grandes para que nuestro sistema entre en resonancia. ¿Qué significa que nuestro sistema entre en resonancia? Lo que nos explicaba Raúl hace 2 o 3 semanas atrás. Que las torres se caigan. La frecuencia de excitación producida por el viento, debido a las causas climáticas, ¿no es cierto? Cambio la sección del cable, cambio la forma, la relación K sobre M del cable, del conjunto cable-torre que sostiene los cables, el P, se igualó con el omega. El sistema de las torres y el cable entró en resonancia porque el viento produjo una fuerza periódica que hizo vibrar el cable, haciendo que el factor de amplificación se haga tan grande que no resistan los vínculos para los cuales fueron calculados. ¿Les queda claro eso? Cuando el sistema entra en resonancia desde el punto de vista mecánico, el sistema se destruye. Yo les he puesto el caso ese porque el video estaba muy lindo y lo pudimos ver, cómo los cables se movían. Si ustedes esto lo llevan hoy por hoy, con el nivel de conocimiento que tenemos, a lo que es una estructura rígida, como puede ser una casa, que tiene un P, reitero, una relación K sobre M, y omega, que sea la fuerza periódica de excitación de un terremoto. Si la fuerza del terremoto coincide con la frecuencia, perdón, de la fuerza coincide con la propia o natural del sistema de nuestra casa, las amplitudes de las elongaciones van a ser tan grandes que la estructura va a colapsar. ¿Qué le va a pasar al edificio? Se va a caer. ¿Qué es lo que hay que hacer? Conociendo omega con datos estadísticos, en el caso de los terremotos, con datos estadísticos se conoce. Cuando dicen magnitud tanto, se conocen cuáles son los omegas, las frecuencias exteriores que van a excitar a nuestra estructura. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Diseñarle un P, una relación K sobre M, de manera tal de alejarnos de esta posición 1 que estamos viendo acá en el diagrama, para que las elongaciones no se hagan infinito y la estructura colapse. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Esto es un poquito, está medio deformado el gráfico, pero esto es un poquito lo que yo les venía diciendo hasta recién. Como la X completa de la ecuación va a ser la suma de la homogénea más la completa, perdón, ¿no es cierto? Que sería el tercer término, sumamos, es obvio que necesito sumar dos funciones acá. Entonces, acá están puestas, fíjense, P por T y dice omega n y omega f. ¿A dónde dice omega n? Pues no tengo un gráfico que esté. Ustedes omega n hagan de cuenta que es P. O sea, sería lo que es omega n y omega f, que sería la solución de la ecuación completa, ¿no es cierto? Omega n sería nuestro P. El A seno de P por T más B coseno de P por T es el omega n. Y el omega f es la frecuencia de la fuerza de excitación. Acá en el autor donde yo he encontrado este gráfico, omega n le llamo porque llama frecuencia natural, que es lo que yo les acabo de decir. La frecuencia natural, ¿por qué? Porque está asociada con P.
que es la raíz de K sobre N. Y omega F es la frecuencia de excitación o exterior. Bueno, fíjense cómo están desfasadas ambas curvas de omega N y omega F, es decir, la frecuencia natural con la frecuencia de excitación o exterior. Pero hay partes en donde van a ver que las amplitudes van a sumarse y hoy hay partes en donde no. Entonces, fíjense cómo la gráfica resultante, que es el trazo lleno, tiene algunas magnitudes o amplitudes mayores a otras. ¿Por qué? Porque justo para esas frecuencias, en este caso, por ejemplo, fíjense, a ver si puedo, ¿lo ven al mouse ahí? Dice, ¿Lo ven? Sí, profe. Sí, profe. Para esta frecuencia natural y de fuerza de excitación, para esta frecuencia, se suman las dos elongaciones. Entonces, miren lo que pasa con la elongación resultante. Se hace máxima. Quiere decir que si se producen estas frecuencias con estas condiciones, es muy probable que tengamos vibraciones con elongaciones máximas y es muy probable que nos pase esto. Entonces, para eso sirve el análisis de la frecuencia natural y de la frecuencia de excitación. ¿Está bien hasta ahí? Sí, profe. ¿Qué hacemos acá? Y con esto terminamos. Vimos la vibración libre, vimos la forzada y ahora le vamos a poner un amortiguamiento. Fíjense cómo lo vamos complejizando de a poquito, pero nos vamos acercando cada vez más a la realidad. Es decir, de verlo vibrar solo al sistema masa-resorte, que indefinidamente se mantenía en esa situación, luego lo excitamos con una fuerza PM seno de omega y ahora decimos que hay un rozamiento que hace que esto en algún momento la vibración se detenga. ¿Cómo lo resolvemos a eso? A través de una fuerza de amortiguamiento viscoso. A través de una fuerza de amortiguamiento viscoso. Discúlpenme. Así como funcionan los amortiguadores. Tal cual. Cable. Tal cual. Está representado acá. ¿Dónde vamos a representar esa fuerza de amortiguamiento viscoso o ese amortiguador? Acá abajo. Acá está el cilindro con un En el líquido. pistón. Y sí, tal cual. No es otra cosa que eso. Es un amortiguador. Pero acá vienen a unir un concepto que hemos visto nosotros en el capítulo pasado de dinámica, que la fuerza era función de la velocidad. Bueno, la fuerza del amortiguador es C proporcional a ¿qué? A la velocidad dx sobre dt. Esta es una fuerza en función de la velocidad. C, ¿qué es? El coeficiente de amortiguamiento viscoso. Si es aire, si es aceite, si es una mezcla de aceite con gas, etcétera, etcétera. Pero la fuerza amortiguadora va a ser proporcional a la velocidad de desplazamiento. ¿De quién? De nuestro sistema, reitero, porque no nos podemos olvidar de nuestro sistema masa-resorte. Obviamente, fíjense, es una verdad de perogrullo, pero ya hasta altura del partido creo que lo saben. La fuerza K, C, por la derivada de X con respecto a T va para arriba. ¿Qué significa? ¿El cuerpo qué dirección tiene? Si es una fuerza de amortiguamiento o de rozamiento, el cuerpo va para abajo. ¿Me explico? Claro, sí. Entonces, en el diagrama del cuerpo libre, yo tengo el peso para abajo y para arriba tengo la fuerza del resorte y la fuerza del rozamiento o de amortiguamiento viscoso. Bueno, ahí está planteada la ecuación de equilibrio dinámica, ahí, la que está ahí a la derecha. W menos K por estática, toda la hueva de eso. Reemplazo ahí W es K por delta estático, ¿no? El peso
le decíamos que le colgamos el peso, entonces lo que deforma el resorte es K por D. Menos K por delta, menos K por X. Aparece, fíjense, ahí está, menos C por la velocidad, igual a la masa por la aceleración. Ahí está la ecuación que responde a lo que tiene el título, esta filmina o diapositiva. Vibración libre amortiguada. Vibración libre amortiguada. ¿Por qué es libre? Porque son unos términos cero. ¿Y por qué amortiguado? Porque el segundo sumando aparece una fuerza que es proporcional a la velocidad. Si ustedes le sacan el segundo término, el C de X sobre dt, nos volvemos al primer caso. ¿Qué es lo que hay que hacer? Resolver esa ecuación. Ahí está. Habíamos dicho, ¿se acuerdan en su momento que se podía expresar bajo la notación de Newton, para no poner derivada segunda? Ponemos dos puntitos. Sí. Y acá definimos dos cosas que son muy importantes y que van a aparecer de acá. Epsilon, se define así, Epsilon es igual a C sobre 2m. ¿Qué es C? El coeficiente de amortiguamiento. ¿Qué es M? Masa al resorte. Despejo y pongo 2 epsilon igual a C sobre M. Acá corrijan, esta fórmula no la pongan así, la que está acá, porque está dividido en M, sería sin M, yo me confundí. Sáquenle este, me va a quedar X2 puntos más C por X puntos más K sobre M por X igual a 0. ¿Está claro? Porque divido ambos miembros por M. ¿Me siguen? Contesten Sí. alguno. O sea, el ¿Sí? M multiplicado no va. No, porque tenemos que dividir la anterior, esta que está recuadrada, la dividimos por M. Sí. Definimos C sobre 2 epsilon, acuérdense como factor de amortiguamiento, para que 2 epsilon sea igual a C sobre M. P cuadrado vale K sobre M. Bueno, ahí está. Trabajando nos queda X2 puntos más 2 epsilon por X puntos más P cuadrado por X igual a 0. ¿Cómo se llama esta ecuación? Ecuación diferencial segundo grado. Bien, homogénea. ¿No es cierto? Porque está igualada a 0. Bien. ¿Estamos? Sí. ¿Y de qué dependía la solución esta? ¿O cómo obteníamos la solución? Para que esto se haga 0, está un poco olvidado como análisis matemático, no le digo nada a quién, al ingeniero. ¿Con quién tengo que hablar? ¿Con el ingeniero Nieto? ¿Con Nieto? ¿Con quién? ¿Con Abayay? Adrián, con Adrián. Justamente, Adrián. Escúchenme, había que encontrar las raíces de esta ecuación, que era lo mismo que las raíces de una ecuación de segundo grado, ¿se acuerdan? Lambda cuadrado más 2 epsilon lambda más p cuadrado igual a 0. ¿Se acuerdan de eso? Y si no, vayan para atrás, lo que han visto el año pasado, la ecuación característica para que esa ecuación diferencial se verifique era esta. Lambda son las raíces. Obviamente nos va a dar dos raíces porque está elevado al cuadrado. Lambda 1 y lambda 2. ¿Ah? Como tiene la forma, reemplazo lambda cuadrado más 2 epsilon, que es una constante, por lambda más p cuadrado. La x desaparece. Y yo me quiero quedar así. Y acá me paro. Porque esto es matemática pura. O sea, ahí está la ecuación, ¿no es cierto? Lambda cuadrado más 2 epsilon lambda más p cuadrado igual a 0. Por lo tanto, las dos raíces son menos b más menos b cuadrado. ¿Ah? Reemplazo y me queda menos epsilon más menos raíz cuadrada de epsilon cuadrado menos p cuadrado.
Lo vamos a dejar acá porque la solución toma esta forma. Fíjense que aparece un exponencial con el valor de las dos raíces, lambda 1 y lambda 2. Pero ¿de qué va a depender esto? A ver si ustedes me pueden dar una manito, que es lo que viene. ¿De qué depende lambda 1 y lambda 2? Si lo analizamos acá. ¿Lo ven al mouse? Sí. Sí. Bueno, ¿de qué dependería? Si son raíces negativas o positivas, o sea, Perfecto. O sea, si el discriminante es mayor, igual o menor a 0. Es decir, por lo tanto, si lambda 1, lambda 2 son dos raíces reales iguales, dos raíces reales distintas o dos raíces complejas conjugadas. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Pero lo que estamos buscando es resolver, quiero volver para atrás, por si no se le va a armar el lío, esto, ¿eh? ¿Está bien? ¿Y qué es esto? A ver si alguien me dice. Esto que está en recuadro. ¿Qué representa esta ecuación? Mire, ¿qué es esto? Todo esto, ¿qué es? Se pierde con la matemática y pierde la física, que es lo más importante. ¿El ¿Qué es? equilibrio? ¿Eh? ¿Equilibrio? ¿El Claro. equilibrio? Esta ecuación es la que representa el sistema masa, resorte y amortiguador vibrando. Esta es la ecuación. X2 puntos más 2x puntos más 2 epsilon x puntos más p cuadrado por x igual. El equilibrio dinámico a la cual está siendo sometido nuestro sistema. Masa, M, resorte, K, y amortiguador, C de X de T. Fíjense si acá hemos hecho la suma o no hemos hecho la suma acá. Estamos aplicando el segundo principio de Newton. No se pierdan. Esta es la sumatoria de fuerzas, peso, resorte, viscosa, igual a la masa por la aceleración. Entonces, esta ecuación nos está representando el modelo físico, masa, M, resorte, K, y amortiguador, C de X sobre dt. ¿Está claro? Los resultados que nos dé esta ecuación, que va a ser resolver la ecuación característica, ahora sí, esta, nos van a permitir tener dos raíces reales iguales, dos raíces reales distintas o dos raíces complejas conjugadas. ¿Según qué? Según sea el signo del discriminante. Si el discriminante es mayor que 0, son dos raíces reales distintas. Por lo tanto, esto, lambda 1 y lambda 2 van a ser distintas. Si el discriminante es igual a 0, epsilon es igual a p igual a 0, van a ser dos raíces reales iguales. O sea que lambda 1 y lambda 2 van a ser iguales. Y si el discriminante es menor que 0, son dos raíces complejas conjugadas. ¿Vamos hasta ahí? Sí, señor. Uno solo me dice sí, señor. ¿Y lo otro? Sí, profe. Sí, profe. Bien. ¿Por qué digo esto? Porque vamos a tomar este punto de partida en la clase que viene para arrancar. Pero no me hagan volver atrás, o sea, lean un ratito antes de entrar a la clase, lean la vibración libre amortiguada. Lo que representa, lo más importante, la ecuación diferencial, y si puedan ver un poquito de análisis matemático, como la ecuación característica era la resolución de una ecuación de segundo grado, y cómo el discriminante quedaba influenciado en función de las soluciones que obteníamos.
esa tareita se las dejo para que yo pueda arrancar. Antes de ver las soluciones, tenemos que analizar bien un par de coeficientes que nos van a ser útiles para definir, porque según sea el signo del discriminante, hay un caso límite en donde a partir de ese caso se transforma el movimiento vibratorio. Porque no todas las soluciones que a nosotros nos dé la ecuación diferencial van a ser aplicables al estudio de vibraciones. Entonces hay que definir un par de coeficientes para tenerlos en claro y a partir de ahí arrancar el estudio. ¿Estamos entonces? Sí, profe. Sí, profe. Bien, Bueno, alumnos. profe. A ver, esperen, no se me vayan porque no sé si ha entrado alguien más. No, lo que voy a hacer yo soy más práctico que el ingeniero. Yo no tomo asistencia, yo le pongo acá, corto y pego está Oropel, Belanich, Guzmán, Méndez, Carrizo, Carletti, Luna, Reus, Brizuela, Nacuzzi, Mercado. Sí. ¿Falta Sí, alguien? profe. Pregunto si falta alguien. Carrizo, profe. La Mariela. Sí, Mariela. ¿Está Mariela? Perfecto. No, falta. Ah, Falta, o falta. sea, faltó. No No, faltó. estuvo presente. No, Sí, sí. está bien, está bien. Eso es lo que quiere decir Pía vos, entonces. Faltó eso. Listo. Claro, no sé si falta alguien más. No, bueno, pero de los que nombro están todos, ¿no? No me olvido de nadie. Sí, están todos. Sí. Listo. Muy bien, señores alumnos y señorita. De más está decirlo, cuídense. Seguimos en la fase 1, vamos para atrás como el cangrejo, para colmo hace frío, tengan cuidado y bueno, a cuidarse y a estudiar, ya que no pueden salir de la casa, estudien. ¿Ah? Así es. Bueno, Profe, buenas noches. Listo, ingeniero. Buen Chao, fin de. profe, que ande bien. Nos vemos. Nos vemos. esas cosas Suerte. es un tema de estudio. ¿Ah? Bueno, Meta. Bien. Nos vemos, Listo, muchachos, ingeniero. el día Suerte. miércoles. Un abrazo para Nos todos. Buenas noches. Hasta luego. buenas Chao, noches. profe.